parte original de todas las cosas para poder entenderlas mejor. En primer lugar, ¿verdad? No había libros como los conocemos hoy, en aquel tiempo. Tenemos que tener en la mente, ¿verdad?, que eran rollos, principalmente. Y pues en el tiempo bíblico, ¿verdad?, lo común era los rollos de papiro, los rollos de pieles, ¿verdad?, de animales. Y tenemos que entender que tal vez para nosotros hoy es muy sencillo tener un ordenador, tener un celular, una tablet y escribir, ¿verdad? Pero pónganse a pensar en la forma en que fueron escritos estos libros, en realidad. Los recursos que se necesitaban para escribirlos, en primer lugar, necesitabas una tinta que se tenía que hacer de algo natural, fuera de carbón, fuera de algún tipo con sangre, de algún tipo de árbol, ¿verdad?, que tenía una savia, el proceso que debía haber llevado, ¿verdad?, hacer esta tinta, y luego ya sea el papiro o la piel que se necesitaba para hacer el papel, ¿verdad?, la pluma, el tiempo requerido para hacer los caracteres a mano. Se tiene que considerar todo, ¿verdad? Porque uno considera así como un libro, no, pues lo escribió Moisés, ¿verdad? Lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Como si fuera algo común que hoy escribes una carta. No, hermanos, era toda una odisea, ¿verdad? Era todo un reto que no cualquier persona lo iba a hacer. Requería mucho tiempo, del cual nosotros decimos, no tengo. ¿Sí? Y recuerden que estos eran hombres que también tenían familia, que inclusive en muchas ocasiones estuvieron presos, eran esclavos, tenían, ¿verdad?, responsabilidades, y aún así se daban a la tarea de escribir. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad divina, era un deber divino. O sea, no fue porque ellos quisieron. Ninguno de los escritores, y esa es una regla que el apóstol Pedro nos da en una de sus cartas, dice que ninguna de las, ¿cómo se dice? Dice, ninguna, revelación, dice el apóstol Pedro, es personal. O sea, no es de que Pedro dijo, ay Dios, yo quiero que me reveles esto para escribirlo, ¿verdad? O que Juan dijo, Dios, revélame el Apocalipsis, la vida celestial, la gloria. No es de interpretación divina, ni tampoco fue algo personal, ni fue algo que pidieron los autores. Dios les dio esa responsabilidad. Dios les dijo, tú escribe, Moisés, tú Isaías escribe, tú Jeremías escribe, tú Lucas, tú Pedro, tú Pablo, ¿verdad?, escribe. Era una responsabilidad, era un ministerio escribir la escritura. Entonces tenemos que poner en mente en primer lugar eso, ¿verdad? Es decir, no era algo sencillo, no era algo barato, no era algo rápido. Y luego, no era algo, hermanos, simple, porque estás recibiendo el mensaje de ¿quién? Y es su palabra. Tenías que tener mucho cuidado de escribir e interpretar de manera correcta lo que Dios está queriendo decir al pueblo, a un hombre, a un rey, ¿verdad?, a una nación. Entonces, primero es la carga de la responsabilidad, el deber, lo complicado de poder hacerlo, y luego ahora es dedicar el tiempo. Entonces, todos esos son factores que tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta para apreciar más lo que hicieron estos hombres que Dios utilizó para poder nosotros ahora tener, ¿verdad?, ahora sí, sencillamente un libro, ¿verdad?, que podemos cargar a donde sea, hermano. Lo traemos en el celular, lo traemos, ¿verdad? Tenemos cientos de idiomas, cientos de versiones, y para nosotros ya es muy sencillo, ¿verdad?, traer la escritura. Pero en estos tiempos tenemos que poner en la mente todo esto, ¿verdad?, que se requirió. Entonces, entrando, ¿verdad?, en escena y entendiendo, ¿verdad?, lo que acabamos de decir, vamos a entrar a tener una introducción a lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Cuál es el nombre
que primeramente se le da al Pentateuco antes de que lo recibiéramos nosotros, ¿verdad? Los no judíos. ¿Cuál es el nombre de estos 5 libros, hermanos? La Torá, ¿verdad? Sí, se pronuncia Torá, ¿verdad? No Torah, Torá, la Torá. Y significa la ley, ¿verdad? La ley. Y es un libro base que muchas veces los cristianos de hoy en día, contemporáneos, occidentales, no estimamos como necesario, como indispensable, como importante estudiar, porque ya quedó ¿dónde? En el Antiguo Testamento, era de los judíos. Pues no, hermanos, es todo lo contrario, es la base para entender realmente la gracia, la salvación, el pecado, muchas doctrinas que son básicas para la vida del cristiano están y su inicio y su fundamento precisamente en la ley, en la Torá, en el Pentateuco, en estos primeros 5 libros, ¿verdad? En estos rollos. Y para entender nuestro origen, ¿verdad? El origen de la creación, el origen del pecado, del propósito de Dios para el hombre, tenemos que ir a estos 5 libros, tenemos que ir al Génesis, no podemos quedarnos, ¿verdad? Simplemente con lo que hoy pensamos o creemos tener, el Pentateuco. ¿A qué le suena Pentateuco? Penta. ¿Y el pentágono cuántos lados tiene? 6, 5. Entonces, siempre, ¿verdad? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? La ley, la Torá. Aquí es donde, buenos días. Aquí es donde es muy importante, hermanos, para aquellos que estamos estudiando la palabra de una manera que queremos aprenderla más profundamente, que queremos poder enseñar, poder dar, ¿verdad? Algún tipo de defensa, ¿verdad? Acerca de la palabra, pues necesitamos entender un poco más de lo común, un poco más de lo que hemos recibido simplemente en las enseñanzas en la iglesia. Y aquí es donde precisamente la importancia de conocer los libros que no conocemos. ¿Cuántos de ustedes han estudiado profundamente el Pentateuco? O sea, dices tú, desde el Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, lo han estudiado capítulo por capítulo, ¿verdad? En el seminario nosotros nos aventamos todo un año, hermanos, en esos 5 libros. Un año, con un maestro experto en eso. Y aún así, siente uno que faltó mucho tiempo para hacerlo. Entonces, en realidad, yo siempre les digo, esto es un abrir el apetito del Espíritu para ustedes, ¿sí? Aquí no van a aprender todo. Aquí van a aprender, ¿verdad?, lo que muchas veces no saben a superficie, y después ustedes y el Espíritu Santo van a, cada vez que abran la Escritura, más les va a dar, más entendimiento, más conocimiento. Entonces, estudiar, hermanos, para nosotros los cristianos el Pentateuco es indispensable, necesario, para poder entender mejor y mayormente el por qué el Señor Jesucristo vino, tuvo que morir, tuvo que entregar su vida, su sangre, porque es Cordero. Todo eso tenemos y debemos de relacionarlo y entenderlo por medio, ¿verdad?, de las páginas de los primeros libros de la Biblia. Aquí es donde nos va a ayudar a entender por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz. Y hay muchas lecciones muy importantes de la fe. Entendamos que son los inicios, prácticamente el Pentateuco, hermanos, es el inicio de todo. El inicio de la creación. Humana, porque recuerden que hubo una creación divina, donde los ángeles, ¿verdad?, y los seres, pero la creación humana es el inicio de la creación humana, es el inicio. Ay Dios, ¿cuál es el bueno? Pues no es esta, desecho. Mero, es el inicio, ¿verdad?, del pecado en el hombre. Porque acuérdense que el pecado empezó, buenos días, con Satanás, ¿verdad? Es la base
Buenos días. Buenos días. Es la base, hermanos, de la fe. La base de la ley en la sociedad. La base de las doctrinas primarias de la iglesia. Y podemos hacer una lista, ¿verdad?, de cuán importante es, amados, el estudiar el Pentateuco para entender, comprender y tener revelación de tantas cosas que ignoramos, pero que cuando las podemos ver en su inicio, en su base, en su fundamento, en su principio, viene la luz y por eso es que el sacrificio, por eso es que el cordero, por eso es que la justicia, por eso es que la gracia, por eso es que el juicio. Bueno, porque todo ese fundamento, toda esa base, ¿verdad?, se encuentra precisamente en el Pentateuco. Los libros del Pentateuco son un registro de eventos, hermanos, de la historia del hombre, ¿verdad?, de la historia de la creación, de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la gracia. Prácticamente, ¿verdad?, es donde se registra nada más y únicamente la creación. No hay un libro de texto, ¿verdad?, escrito por un gobierno, un imperio, o una religión. Simplemente este es el relato original, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Cómo se estableció la humanidad, hermanos, cómo se estableció completamente, ¿verdad?, los reinos, las tribus, cómo hubo ese gran juicio de Dios, el diluvio, tantas cosas que el Señor, ¿verdad?, nos muestra en el Pentateuco. Y de ahí la necesidad de estudiarlo, de ahí la necesidad de comprenderlo. Y es hermoso, hermanos, que el Señor da la promesa, ¿verdad?, donde dice el libro de Santiago: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Y aquí la pregunta es: ¿y para qué Dios quiere darnos sabiduría? ¿Cuál sería la contestación? ¿Para qué Dios quiere darnos sabiduría, hermanos? Ok, para conocerlo, en primer lugar. Y ya, estoy conociendo a Dios. ¿En qué me ayuda a conocerlo? A mí. Para guiar mi vida. Y si yo guío mi vida y yo soy un esposo o un padre, ¿me ayuda entonces a ayudar a mis hijos a conocer a quién? Ayudar a mi esposa a conocer al Señor, a guiar a mis hijos, a guiar a mi esposa, ¿verdad? Entonces, en realidad, déjenme cerrar la puerta. Entonces, en realidad, hermanos, se convierte, ¿verdad?, en una bendición el poder adquirir sabiduría divina del Señor. Y es un beneficio personal y luego se convierte en un beneficio también, ¿verdad?, para una tercera persona, una segunda persona. Recuerden que la meta de nosotros es hacer discípulos para Cristo. Nuestros hijos, nuestro hogar y todo aquel que podamos alcanzar con la sabiduría de Dios. De ahí, ¿verdad?, la necesidad entonces de conocer lo que no sabemos, de entender lo que no sabemos. Página 6.8. Muchas naciones, hermanos, y esto es hermoso, ¿verdad?, fundamentan sus códigos legales siguiendo la ley de Moisés. Sin los 10 mandamientos, hermanos, prácticamente todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo queda sin una vara, una regla, la cual decir qué está bien y qué está mal. Toda nación, hermanos, todo reino ha sido tocado, ¿verdad?, desde lo más profundo por lo que es el decálogo, ¿verdad?, la ley de Dios, los 10 mandamientos, como usted lo conozca. Inclusive, ¿verdad?, esta nación por mucho tiempo ha tenido esos 10 mandamientos en cortes, en escuelas, en lugares federales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la base para el respeto y el derecho de cada persona. El Señor
es inmensamente sabio, es inmensamente conocedor de las necesidades inclusive que tenemos de pecado. Si el pecado existiera, la ley no fuera necesaria. Perdón, si el pecado no existiera, la ley no fuera necesaria. ¿Por qué? Porque no habría un quebrantamiento precisamente del carácter bueno, justo, puro y santo de Dios. Pero como el pecado existe, la maldad existe, entonces la ley tiene que darse para poder regular, hermanos, de una manera positiva, de bendición, hacia los que vivimos, ¿verdad?, en esta creación. Entonces, cada nación, hermanos, sus códigos legales siguen la ley de Moisés. Y aquí es donde entonces el Pentateuco muestra la estructura social más antigua, que son la familia, ¿verdad? Ahí tenemos el registro de la familia, la institución de la familia, hombre, mujer, hijos, la institución de los gobiernos, que son los reinos, ¿verdad? Entonces, vemos que es un libro que nos enseña la base de muchas cosas. Y sobre todo, ¿verdad?, la base de la fe y de la iglesia, ¿verdad?, del reino de Dios. Esta historia, hermanos, en el Pentateuco nos enseña cómo se casaban, cómo creaban familias, cómo resolvían problemas. Es indispensable entender, ¿verdad?, desde el principio cómo Dios diseñó todas estas cosas para nosotros poder replicar lo mejor posible en la voluntad de Dios la vida que Dios quiere que tengamos como familias. Por ejemplo, vamos a entrar aquí en camisa 11 varas, tal vez no es el tema directamente, pero estamos hablando del origen. Si yo les preguntara y les dijera, bíblicamente, ¿por qué y para qué se casaban? ¿Cómo es que se casaban las personas? Creo que principalmente para formar una sociedad. Ok, entonces ¿era por amor? Eran principios, estaban establecidos que se tenían que casar y se casaban para formar la sociedad. ¿Escogían los hijos con quién casarse? Los padres escogían. Entonces empezamos a ver aquí, hermanos, una serie de cosas que de repente nosotros decimos, espérate, o sea, no lo hacemos para nada como en el principio estaba. Vemos los ejemplos, ¿verdad? Como prácticamente Abraham se preocupa porque su hijo no tiene ¿qué? Esposa. Y le dice a su siervo, no quiero mis universo aquí de las filisteas, de las que viven aquí en Canaán. Quiero una mujer, ¿de dónde? De allá de mi familia. Entonces notamos y vemos, hermanos, que desde el principio el Señor puso un diseño, un método, una forma, que para nosotros hoy es completamente ¿qué? Reprobable. ¿Cómo que los papás van a escogerle el cónyuge a los hijos? Eso es una violación a los derechos, ¿qué? Humanos de libertad. Bueno, según la ley ¿de dónde? Del mundo, de la corriente del mundo. Y aquí es donde muchas cosas, hermanos, van a surgir que de repente tú dices, como que se pasaba el Señor, ¿no? Con esto. No es que se pasaba el Señor. Que el Señor diseñó todas las cosas. Y Él sabe cómo funcionan mejor. Entonces, amados, en realidad el Pentateuco va a ser una herramienta hermosa, ¿verdad?, para nosotros, en la cual pues vamos a ver muchas cosas que no son como hoy las tenemos, pero que sí eran y funcionan como el Señor las diseñó. Resumiendo así un breve panorama, así en muy general cada libro, Génesis contiene información sobre la creación del mundo y los primeros eventos de la vida del hombre. Así, ¿verdad? Así 2, 3 frases decir, hermanos, a ver, Génesis, ¿qué contiene? Información sobre la creación, los principios eventos, ¿verdad?, del hombre. Y luego, Éxodo, pues registra los principios de la nación de Israel, ¿verdad? Cuando Israel empieza a florecer en Egipto, es cuando nace Moisés, la historia, ¿verdad?, cómo están viviendo ahí en Egipto. Levítico, hermanos, el Señor regula la adoración y la vida social, ¿verdad?, con leyes, con normas, con reglamentos. Y luego Números. Números es un recuento de la historia de Israel durante los 40 años en el desierto, ¿verdad? Deuteronomio contiene prácticamente, hermanos,
un recordatorio de Moisés hacia el pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida. Y entonces ya con eso hay una base asentada en nosotros de al menos tener un panorama general, muy general, ¿verdad?, de lo que trata cada libro. Y así ayudarnos entonces a tener, ¿verdad?, un mejor conocimiento de esto. Ahora, vamos a lo básico, ¿verdad?, a lo básico de los libros del Pentateuco. La autoría. Sabemos que todos los libros, su autor es ¿quién? Dios. Pero el escritor es un hombre, ¿verdad? En el Pentateuco asumimos, según los estudios bíblicos, ¿verdad?, ¿quién es el autor? Moisés. La pregunta es, ¿por qué y cómo podemos nosotros bíblicamente, hermanos, demostrarlo? Porque podemos decir que fue Abraham o que fue Job, pero ¿cómo demostramos que realmente fue Moisés? Y de veras, hay personas, parece un cuento que siempre los predicadores dicen, ¿verdad?, las personas, no, es que ustedes necesitan estar preparados para cuando alguien les pregunte, y uno dice, ¿cuándo me andan preguntando a mí en el trabajo por la autoría del Pentateuco? ¿Quién? Y yo también era así, hermanos, pero una vez que fuimos a evangelizar al parque, al Deanport Park, que está enfrente del zoológico, viene la hermana Juanita Dimas y otra hermana, dice, pastor, ahí hay un hombre que nos está dando por abajo de la lengua, ¿verdad?, en contra de la Biblia, no sabemos cómo responderle. Y según yo, muy picudo, ¿verdad?, fui, hermanos. Este hombre era un hombre muy culto, muy conocedor de la Escritura, pero para contrariar todas las cosas. Un crítico experto, ¿verdad?, así, no, pero que si Moisés esto y que la historia dice, papá, y empieza, ¿verdad?, y tú dices, híjole, en pocas palabras, este hombre no quiere escuchar. Él está en contra de Dios y está tratando de desacreditar a Dios. Nunca vas a convencer a nadie, hermanos, de que Dios es Dios. Solamente puedes demostrar con la palabra quién es Dios, quién dice Dios ser Él, ¿verdad? Dios no necesita que lo defendamos, no estamos creados para defender a Dios. Dios se defiende solito. Pero sí, como hijos de Dios, estamos y fuimos dejados para hacer luz y sal en esta tierra. Para los que quieren seguir al Señor. No es bueno debatir con nadie, hermanos. Un necio no le vas a ganar. Aunque tú le hagas aquí un milagro, va a decir que ese es un truco de magia, ¿verdad? Entonces, esto no es para que tú debatas con alguien. Pero sí es para cuando alguien que está interesado, alguien que quiere saber, alguien que está confundido y quiere entender la realidad, ¿verdad?, puedas entonces enseñarle y demostrarle con la palabra las cosas que podemos demostrar. No puedes demostrar lo que la palabra no nos enseña, ¿sí? No puedes demostrar dónde cayó Satanás del cielo, ¿verdad? Una falsa profeta me dijo a mí me dijo el Señor que en México cayó Satanás cuando... Ah, caray, ¿cómo lo demuestra, hermana? Es que el Señor me reveló a mí. Ah, caray, pues, qué bendición, hermana, saber dónde cayó Satanás, ¿verdad? Ha sido una edificación grande para mi vida. Qué gran revelación le dio el Señor a usted. No, hay cosas que no vas a poder comprobar, hermanos, pero todo lo que sí dice la Escritura es útil para nosotros y para aquellos que quieren saber, que desean, hermanos, conocer. Entonces, prácticamente Moisés, hermanos, hay muchas referencias, tanto en los libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento que indican, ¿verdad?, la autoría de Moisés. En la página 9 hay algunas escrituras, por ejemplo, 1 Reyes 2:3. Dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Apuntan, ¿verdad? Bueno, ese es uno, vamos a utilizar nada más uno del Antiguo y vamos a uno del Nuevo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dice en Marcos 12:26, pero en cuanto
a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El mismo Señor Jesucristo apunta que Moisés, ¿verdad?, escribe precisamente el Génesis, el Éxodo, Levíticos. Y hay muchas escrituras que podemos utilizar, ¿verdad?, para ver la autoría que le da tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de escribir estos libros. ¿A quién? A Moisés. El Señor Jesús aconseja, hermanos, que leyeran sobre el evento de la zarza que ardía en el libro de Moisés. Esto se encuentra en Éxodo. Jesús empieza con los escritos de Moisés explicando todo lo que las escrituras dicen sobre él. Es bien importante. Cuando el Señor Jesús ya resucita y se aparece a los discípulos que van caminando en Emaús, ¿verdad? Aquí hay un pasaje que dice camino de Emaús, que dice que van hablando y luego de repente el Señor se les aparece, pero no revela quién es. Le dice, ¿de qué van platicando? Pues de lo que ha sucedido últimamente en Jerusalén. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué tú no sabes? ¿Verdad? Le dicen al Señor. Y le empiezan a explicar, ¿verdad?, que Jesús, el que creíamos que era el Mesías, ¿verdad?, fue crucificado, bla, bla, bla. Y entonces el Señor dice, y entonces el Señor empezó a explicarles, aquí viene, ¿verdad?, desde Lucas 24, 27, entonces comenzando por Moisés, o sea, la ley y los profetas, les explicó lo que se refería acerca de él en las Escrituras. Es decir, el Señor Jesús empieza con los libros de Moisés a explicar quién es Él mismo. Y entonces vemos, hermanos, plena y completamente que si el Señor le da la autoría de la Escritura a Moisés, nosotros no tenemos que criticar, indagar o reprobar lo que ya está escrito. Lo que es a simple vista algo auténtico. Siempre va a haber, hermanos, personas, ramas, va a haber falsos teólogos, críticos, se les llama alta crítica, ¿verdad? Hay personas que dedican su vida a sacar doctorados, hermanos, para descalificar las Escrituras. O sea, son gente que estudia realmente, hermanos, piapa, coma, ¿cómo se dice? Los acentos que estudian para desacreditar la palabra de Dios. Y, o sea, son picudos, másters, doctores que no cualquier hijo de Dios, hermano, les va a contrariar. Pero la sabiduría que viene de lo alto, hermanos, es mucho mayor. Recuerden que el hombre puede tener fallas. La Escritura no tiene, hermanos, no tiene errores. Ajá. La palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero definitivamente, para entender la Biblia, hay que tener el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y ellos nos da dirección. Si estás estudiando la Biblia para descalificarla, obviamente ellos no tienen el Espíritu Santo. Y ellos están buscando el mundo aquí y nosotros no. Nosotros tenemos otra perspectiva de Amén. la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando la leemos, alimenta nuestro Espíritu Santo, nos da una otra visión de la vida, otra visión de la realidad, otra visión de muchísimas cosas, pero porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no, la perspectiva y la meta es descalificarla, y obviamente no tienen el Espíritu Santo. Simplemente, ¿cuántas religiones están basadas en la Biblia? ¿Cuántas religiones erróneas? Ponte a pensar. Mormones, adventistas, católicos, muchas ramas de las iglesias evangélicas, apostólicas, proféticas, falsas, evangelio de la prosperidad. O sea, hay tantas y tantas y tantas ramas que de una mala interpretación de la palabra, ¿verdad? Y aquí es donde la autoría de la Escritura, hermanos, por ejemplo, hay una regla en los teólogos conservadores. ¿Qué es un teólogo? Alguien que estudia de manera seria la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Hay una regla que seguimos porque es sana. Donde la Escritura habla, nosotros hablamos. Y donde la Escritura calla, callamos. Yo puedo sacar 1000 teorías, hermanos, muy lógicas, de cosas que no vienen en la Biblia. Pero no porque se oigan muy lógicas, son realidad. Es mejor, dice el apóstol Pablo, todo lo necesario para vivir
en la vida piadosa nos es dado en la Escritura. Es decir, si no viene aquí, no lo necesitas para agradar a Dios. Hay muchas preguntas que queremos responder y cuestiones que nos gustaría saber, pero que no es necesario para seguir a Cristo y tener una vida santa. Ahí es donde déjalo. Inclusive el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: hey Timoteo, dice, no te metas en discusiones de viejas. No se refiere a mujeres. Está hablando de viejas discusiones, hermanos, que los judíos han tenido de muchos asuntos que no se pueden definir. Dice, solamente es pérdida de tiempo y es alimento para el ego. O sea, tratar de ver quién sabe más sobre ese tema que no es muy claro en la Escritura, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo: no pierdas tu tiempo, Timoteo. El Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? La Escritura, lo que yo ya te enseñé, dice eso, repite eso, enseña. Y aquí es donde nosotros también debemos de tener, ¿verdad?, nuestra concepción acerca de eso. Esos argumentos están escritos en Talmud y tardan 7 años en leerlo completo en Talmud los judíos. Imagínate. Es imprescindible, hermanos, entender las bases de las cosas. O sea, ¿por qué el Señor así las establece? Es para nuestro beneficio. Es para nuestra ayuda, que entendamos que hay muchos misterios. Los misterios son del Señor. A nosotros lo que nos corresponde es lo que tenemos a la vista. Si lo que tenemos a la vista, hermanos, nos es difícil recibirlo, creerlo, vivirlo, ¿para qué buscamos cosas que no son claras en la Escritura? Es decir, dediquémonos a las palabras que ya están escritas. En este caso, ¿verdad? Sabemos que Moisés escribe y registra por completo todos estos relatos, ¿verdad? Los apóstoles son otros testigos que hablan acerca de que Moisés fue quien escribió, ¿verdad?, el Pentateuco. El apóstol Pablo cita palabras, ¿verdad?, dichas por Moisés en muchas de sus cartas. Cita, ¿verdad?, también el apóstol Pedro, Santiago, o sea, es decir, tanto los profetas, Jesucristo y los apóstoles hablan que el escritor de los primeros 5 libros es Moisés, ¿sí? Como les digo, hay críticos, hermanos, que dicen que Moisés no escribió el Pentateuco. Hay quien cita que fue Job, que fue Abraham. Otros dicen, ¿verdad?, que en realidad el Pentateuco son documentos que se escribieron por 1000 años y luego ya el pueblo, ¿verdad?, los maestros de Israel lo juntaron al final, hicieron un recuento de todo. Hay tantas y tantas versiones, pero en realidad, hermanos, el único pasaje que no fue escrito por Moisés es precisamente la muerte de Moisés, ¿verdad? Y ¿cómo se dice?, su entierro por parte de Dios, o una de dos. Aquí yo nunca he escuchado esta teoría. Yo aquí voy a meter una teoría conspiranoica de mi parte. O Dios le reveló a Moisés cómo iba a morir y dónde iba a ser enterrado, y él escribió su propio final. No hay nada más. O fue Josué quien escribió esa última parte, ¿verdad?, de Deuteronomio, o fue el Señor revelándole a Moisés lo que iba a suceder y él escribiendo esa última parte. No hay más. No hay como que fue Job y fue Abraham, o fue muchos escritos durante 1000 años y luego ya los recopilaron y dijeron que Moisés los escribió. Solamente podemos entender que si el Señor Jesús, los profetas y los apóstoles le dan la autoría y la escritura a Moisés, no hay que darle ni buscar, ¿verdad? Decimos 3 pies al gato. Eso es lo que sucedió. Tenemos que entender, ¿verdad?, que debemos creer lo que dijo el Señor Jesucristo. Debemos creer lo que dice la palabra, ¿verdad? A pesar de que hagan investigaciones, hermanos, y la arqueología de repente, ¿verdad?, nos aviente otras teorías, pues no. Inclusive, aquí ahorita en una de las páginas, yo no me había puesto a pensar esto. Yo ya sabía lo segundo, decir, ¿cuándo escribió Moisés? Los que no llegaron al principio, hermano, les decía que escribir en los tiempos de Moisés no era agarrar el celular y escribir un mensaje. Imagínense todo lo que conllevaba escribir un rollo, un libro completo.
O sea, estás hablando, hermanos, que tiene más de 50 capítulos, nomás Génesis. ¿Cuánto te llevaría a ti hoy escribir el libro de Génesis a mano? A mano. Los 50 y tantos, ¿qué son 52? ¿Cuántos tiene Génesis? 50 y... 50, ¿verdad? Los 50 capítulos de Génesis, hermanos, ¿cuánto te llevaría a escribirlos hoy a mano? Tal vez unos cuantos días. Pero acuérdate que Moisés también tenía que lidiar con las personas, tenía que hablar con Dios. O sea, no era que Moisés estaba sentado 24/7 escribiendo. Imagínate, así como tú tienes tu trabajo, tus hijos, tus cosas, y luego sentarte a escribir. ¿Cuánto te llevaría escribir a mano nada más el Génesis? Bueno, ahora ¿cuánto te llevaría a escribir esos 5 libros? Bueno, pero les decía yo que en aquel tiempo, hermanos, era conseguir la piel de los animales o el papiro, la tinta se tenía que hacer, las plumas, o sea, era una cuestión. Y luego el alfabeto no es como el de nosotros. ¿Sí han visto la escritura hebrea, verdad? ¿Cómo es? Son, para nosotros vienen siendo como símbolos, o sea, no parecen letras. Y era escribirlas con mucho cuidado, amados. Entonces, en realidad es una tarea titánica, o sea, no es algo de sentarse un ratito con un café y hacer una carta. Entonces, debemos de entender que en realidad es algo divino, o sea, es algo que Dios les ayudó y es algo que viene, ¿verdad?, a ser parte de las bendiciones que Dios nos dejó, hermanos, estos registros hermosos, y tenía que ser el Señor quien inspiraba la mente, ¿verdad?, de estos hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que, por ejemplo, una de las maneras en que podemos decir que Dios es el autor es en la forma, el propósito e idea de los libros es uno solo. O sea, cuenta una historia, hermanos. Una historia en particular. Aunque habla de Adán y habla de Eva y luego de Noé, y habla de muchas personas, cuenta una sola ¿qué? Una sola historia, hermanos. La redención de la humanidad por medio del Mesías. O sea, a través de todos los libros, no nada más el Pentateuco, todos los libros de los profetas, los cantares, los de sabiduría, el Evangelio, el Apocalipsis, aunque habla de cientos de personajes, lugares, eventos, tiempos, ves, hermanos, una sola historia en particular. Y ahí es donde pone a 40 escritores o autores, hermanos, de diferentes partes del mundo a escribir un libro, darles un tema, pero todos van a escribir ese tema, ¿qué? De manera diferente. Y aquí es donde podemos nosotros creer y debemos creer lo que el Señor dice en la Escritura. Porque ese es un milagro, o sea, escribir de una manera que no se contradiga, hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es un milagro. No hay otra palabra para describir, hermanos, que 40 hombres puedan en 40 etapas diferentes de vida, hermanos, en imperios diferentes que estuvieron cautivos, en idiomas diferentes, pudieran haber escrito esta línea de una sola historia a través de todos estos libros. Simplemente el libro de Génesis, tú puedes ver que son vidas y eventos. Oye, tienes la creación, tienes el diluvio, tienes el inicio de la nación de Israel en Egipto. Son eventos, historias muy diferentes, pero que se enlazan perfectamente bien. Y los personajes llevan una secuencia. Todo eso te habla, hermanos. Todo eso te indica que hay un autor divino muy sabio atrás de esto. No es
Shakespeare, ¿verdad? No es un hombre que sabe hacer novelas y que las mueve muy bien. No, estamos hablando de algo divino, algo precioso. Y aquí es donde prácticamente el solo Pentateuco, amados, Dios le hace promesas a Abraham que son la base de prácticamente la venida del Mesías y la bendición hasta el día de hoy que nosotros tenemos. La primera es que Dios aumentaría sus descendientes y se convertirían en una gran nación. Dios tendría una relación especial con estos descendientes. ¿Quién era este descendiente? Israel. Y Dios les daría un lugar especial para vivir. Hasta el día de hoy tenemos, hermanos, esas promesas que inclusive el Señor Jesús, ¿verdad? Nos las repite a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. No éramos pueblo, Él nos hizo pueblo. Dios tiene una relación con nosotros especial por medio de Cristo Jesús, el Hijo, el prometido, el que iba a hacer bendición para las naciones. Y Él tiene un lugar especial donde vamos a vivir eternamente. ¿Sigue el mismo qué? El mismo esquema desde Abraham hasta el día de hoy. Y es hermoso entenderlo, hermanos. Y en realidad Abraham y sus descendientes, lo único que tenían que hacer es seguir la dirección de Dios. Todo ya estaba escrito, todo ya estaba hecho, todo ya estaba destinado. ¿Qué necesitaba hacer Abraham? Confiar y seguir a Dios. En tu vida y en la mía, todo está escrito, hermanos. Todo está hecho. ¿Qué debes de hacer? El Señor Jesús dice, el que oye mi voz y la obedece, ¿verdad? Esa es mi oveja. Simplemente es lo mismo, hermanos. Escuchemos la voz de Dios, dirijámonos por las promesas. Es decir, tú y yo estamos aquí hoy por lo que Dios siguió a Abraham, hermanos, porque le creyó. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la confesión que tenemos, ¿verdad? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo vino y vivió como hombre y venció el pecado? ¿Tú crees que Él murió y resucitó después de 3 días? ¿Tú crees que Él vive? O sea, son puras promesas. Es pura fe por lo que seguimos a Dios. Es lo mismo que hizo Abraham, hermanos, creerle las promesas del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que toda esta maravillosa historia, hermanos, está registrada en estos primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Desde el inicio, desde Abraham. Si hay comentarios, si hay preguntas, hermanos, si hay aportaciones, con todo gusto, ¿verdad? Los podemos hacer. Digo, son muchas páginas para verlas ahorita en 1 hora y media, entonces ustedes ya lo estudiaron en casa. Por favor, siempre anoten, pongan ahí question marks, ¿verdad? Pongan ahí una flechita, aquí no comprendí bien, aquí no entendí bien, o aquí quiero aportar esto, para que lo hagan, ¿verdad? Es parte de lo que queremos hacer hoy. Amén. Vamos con algo que parece no necesario y algo que no practicamos, que es precisamente fechar los eventos. Fíjense que antes de yo estudiar esto, una vez, a mí me encanta la historia. Mi materia favorita en la escuela durante todo el tiempo era la historia. Y si usted va, ¿verdad?, a mi casa, yo le decía, mira, vamos a ver este documental de historia. Me encanta la historia, ¿verdad? Entonces, un día me senté, una noche, me senté así, dije, bueno, Señor, ¿se puede sacar fechas bíblicas? Y si te vas a Génesis capítulo 5, ahí está una lista de la descendencia de Adán, ¿verdad? Hasta Abraham, creo. Y te dice, y por algo el Señor te dice, y vivió Adán 690 años después de haber tenido a Abraham, y fue reunido y vivió en su totalidad Adán 900 tantos años. Y luego, pum, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, me senté esa vez, hermanos, y me quedé bien picado, ¿verdad? Empecé a sacar ahí. Me creía matemático y empiezas a ver, hermanos, cosas que no veías antes. Por ejemplo, decir, varios personajes bíblicos famosos murieron en el diluvio. Si te pones a pensar y vas sacando fechas de Noé con sus antepasados, te das cuenta que varios murieron en el diluvio. Y empiezas a concebir un poquito más la historia bíblica y dices, Señor,
hay más de lo que hay aquí, pero que no comprendemos y que no es necesario, pero que cuando hay una chispita, hermanos, y entiendes más de lo que a simple vista se ve, comprendes que Dios aún es más maravilloso de lo que parece ser, más grandioso, más poderoso. Y en este caso, en el día número 3, ¿verdad?, de las semanas, página 14, te da un esquema, una manera, el autor, de poder entender cómo es que los teólogos o los estudiosos de la palabra, más o menos, ¿verdad?, con la arqueología y con el registro bíblico, podemos entender un poquito cuándo pasan ciertos eventos importantes en la Biblia. Uno de ellos, ¿verdad?, que debe de siempre estar muy presente en nosotros es el diluvio. Y de hecho el diluvio es uno de los eventos más criticados de la Biblia, No sé si ustedes sepan. Aparte de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad?, aparte del éxodo, el diluvio es uno de los porque es global. El diluvio, ¿verdad?, es algo que afectó a toda la tierra. Y entonces muchos dicen, no, es que eso es literal, ¿verdad?, o fue nada más local. Pero en realidad el diluvio es algo, hermanos, que los críticos utilizan mucho para desacreditar la Biblia, ¿verdad?, de que no hay un registro científico que compruebe, ¿verdad?, que hubo un diluvio global. Y empiezan a hacer sus mafuferías, ¿verdad?, que son puras mentiras, pero en realidad podemos sacar muchos eventos, ¿verdad?, como inclusive aproximarnos mucho a la creación, ¿verdad?, cuando fuimos creados los hombres, el hombre, ¿verdad?, cuando nació Abraham, cuando existió Noé, el diluvio y muchas fechas que por medio de la Escritura podemos, ¿verdad?, hacerlo. Y aquí es donde el evento, ¿verdad?, que nos ayuda a dividir todas estas cosas es precisamente la venida, ¿verdad?, o el nacimiento ¿de quién? De Cristo. Ya no la sabemos esta, ¿verdad? Esta es la línea de tiempo. Cuando nace el Señor Jesucristo lo llamamos el año ¿qué? El año 0. ¿Sí? Porque aquí es donde el Señor Jesucristo nace. El año 0. Y de ahí hacia nuestra era, ¿verdad? Lo llamamos DC, después de Cristo, del nacimiento. Muchos se confunden la muerte, ¿verdad? Después de que el Señor murió. No es después de que el Señor murió, es desde que el Señor nació, ¿sí? Nacimiento. El nacimiento marca el año 0 en la arqueología y en nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo. Pero antes que el Señor naciera, hacia atrás, ¿verdad? Le llamamos ¿qué? Antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde a veces se cuatrapean las personas. Por ejemplo, nosotros en nuestro calendario, ¿verdad?, gregoriano que tenemos, estamos en el año 2025 después de Cristo. Pero si vamos a hablar, ¿verdad?, de un evento, ¿verdad?, anterior, decimos, ¿verdad?, que 800 años antes de Cristo. Y entre más nos acercamos aquí, son menos años. Aquí van a ser 630 años, y aquí van a ser 400 años, y aquí van a ser 200 años antes de Cristo, ¿verdad? Nos vamos acercando, va disminuyendo, y luego ya después del nacimiento de Cristo va ¿qué? Aumentando, 1000 años, después de 1500 años después de Cristo. Entonces, para que no haya una confusión, ¿verdad?, en eso. Pero prácticamente, hermanos, todos los eventos registrados en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento tienen fecha antes de, o sea, todo el Antiguo Testamento, hermanos, desde Génesis hasta Malaquías, es que antes de Cristo. Y ya el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo en adelante es después de Cristo. ¿Verdad? Así de simple podemos nosotros poner en nuestra mente las fechas. Ahora,
siendo y teniendo, ¿verdad?, en cuenta esto, podemos jugar mucho. Jugar mucho me refiero, podemos sentarnos y puedes hacer fechas, hermanos. Puedes sentarte y puedes empezar a calcular con la Biblia muchas cosas. Que vuelvo a repetirte, no es necesario para la salvación, ¿verdad? Pero sí para un conocimiento, una curiosidad, o si alguien te pregunta, para los curiosos, ¿verdad? A ver, ¿a poco la Biblia dice cuándo fue el diluvio? Sí. Ah, caray, ¿cómo? Y les puedes explicar. Inclusive hay una manera muy hermosa, ¿verdad? La otra vez yo se las enseñé, ¿verdad? Cómo bíblicamente podemos sacar la temporada en que nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que para nada fue el 24 de diciembre, ¿sí? Que sabemos con exactitud que es la segunda quincena de octubre, entre el 15 y el 30 de octubre es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Bíblicamente lo podemos hacer. Sabiendo, para empezar, ¿verdad? Y nos da ahí las fechas. Juan el Bautista, que es primo de Jesús, es 6 meses mayor que él, ¿sí? El padre de Juan el Bautista era de la tribu de Leví. La tribu de Leví, el rey David los dividió, ¿verdad? Porque eran 24 clanes de Leví y todos debían de servir en el templo, al menos una vez al año en cada clan. Entonces, si tú pones 24 familias a que sirvan, ¿verdad? Durante 12 meses, en un tiempo, ¿verdad? Pues divides 24 entre ¿qué? Entre 12 y te van a salir entonces quincenas, ¿sí? 2 semanas de servicio para cada clan. Y luego entonces ahí se establece el clan de Rubén, ¿verdad, Valera? Va a servir en el segundo mes, en la segunda quincena, ¿verdad? Y el clan de Rubicel. Y puedes ir sacando, hermanos, fechas y temporadas, ¿verdad? Inclusive cuando es el tiempo más aproximado del nacimiento del Señor Jesucristo. Y así, vuelvo a repetir, no son cuestiones de salvación, pero sí en que reafirman más la fe personal de uno, e inclusive puedes callar de repente la boca de alguien que está tratando de perjudicar o que está enseñando mal. Imagínate cuánto tiempo, ¿verdad?, hemos estado engañados diciendo el Señor Jesucristo en esta temporada, ¿verdad? El burrito sabanero y pues no, hermanos, ¿verdad? No es así. Por medio de la Escritura podemos sacar, ¿verdad?, ciertas cuestiones que nos ayudan, vuelvo a repetir, en la fe personal, a conocer un poquito mejor, pero en este caso, ¿verdad?, aquí hubo un ejercicio en la página 19, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Primero arriba, en el punto, ¿verdad?, 19, página 19, hubo un ejercicio muy padre, que yo dije, todos mis hermanos lo hicieron, yo estoy seguro que lo hicieron. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, estamos aquí, ¿verdad? La fecha del evento. El evento es Adán y Eva vivían en la tierra. Entonces, estamos hablando que Adán y Eva, según la aproximación que nos da, ¿verdad?, a algunos estudios de los teólogos, aquí es año 0, ¿verdad? Estamos hablando que Adán y Eva vivieron en el año, ¿qué? Aproximadamente 4,200, ¿qué? 50 antes de Cristo. Pero nosotros estamos, ¿verdad?, en el año, hoy, en el 2025 después de Cristo. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿cómo sacamos el año aproximado de cuando vivió Adán y Eva? Pues le sumas los 4,250 más los ¿qué? 2025, ¿verdad? Te va a dar 6,000 y feria, ¿verdad? De eso se trataba el ejercicio, ¿verdad? De entender que se puede más o menos aproximar a las fechas. Decir, el diluvio, hermanos, aproximadamente ocurrió hace 4,600 años. ¿Sí?
la vida de Adán y Eva, podemos aproximarnos que fue hace 6,200 años. ¿Y eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a desacreditar hace 1,000 millones de años, cuando el ser humano era un microbio y que empezó a evolucionar en el agua, ¿verdad? Que se convirtió en una larva y de la larva se hizo un pez y del pez se hizo una lagartija que empezó a caminar, ¿verdad? Esto te sirve para entender, no tenemos 1 millón de años, y para explicarle a tus hijos, a los cuales les enseñan en la escuela esas falsas teorías, ¿verdad? De la evolución y de Darwin. Esto, dices tú, ¿para qué rayos me sirve esto, hermano? Saber esto, bueno, para defenderte un poquito y enseñarle a tus hijos que no fue la creación del hombre, la evolución hace 1 millón de años, sino que tenemos mucho menos de lo que pensamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y es indispensable, hermanos, enseñar a nuestros hijos, según la ciencia bíblica, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Para que ellos, créanme, hermanos, que los niños y jóvenes, bien cimentados en la Escritura, van a ser piedritas en la vida de los maestros y de las personas en la escuela. Eso es una bendición. Van a ser los testigos de decir, pues yo no creo eso. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice. Y claro, hermanos, hay una bendición, hay muchos maestros cristianos también, pero también hay muchos jovencillos, ¿verdad?, que no saben y que quieren saber, y que cuando los niños dicen, Santa Claus no existe, ¿qué? Ay. Y empieza la verdad. ¿Cómo que no existe Santa Claus? Estoy hablando de niños de veras de 5 o 6 años que todavía creen, hermanos, en los dinosaurios de la manera en que lo ve Hollywood. Pero digo, me refiero, esto sirve en la vida cotidiana para algo, hermanos. Los escritores de la Biblia fechan muchas historias, fechan muchos eventos, hermanos, que se basan, por ejemplo, 100 años después de que Abraham murió, o 430 años después de que José entró a Egipto, salió, ¿verdad?, Israel. Y entonces, si la palabra de Dios incluye los años o las fechas, es por algo, ¿verdad? Es importante, no es indispensable, pero es importante. Ajá. En el calendario hebreo, ahorita estamos en el año 5785. Entonces, por ejemplo, en un mes más, aproximado, van a celebrar el año 5686, desde la creación de Adán y Eva. Y los rabinos lo que sacan de las escrituras es de que en el 4.º milenio habría de venir el Mesías, porque en el 4 ya se creó el sol, y Malaquías dice el sol de justicia, que es el Mesías. Entonces, el 4.º milenio fue hace 2.000 años en los tiempos de Jesús. Entonces, había una gran expectativa mesiánica, como vemos en el Nuevo Testamento. Ok, sí, aquí tenemos que entender que mucha de la arqueología se basa, hermanos, en el calendario, como le decimos, gregoriano, o nuestro calendario, ¿cómo se le dice? Actual, ¿verdad? El calendario bíblico está basado en las lunas, ¿verdad?, en los tiempos de Dios, que es más exacto. Y como les digo, entre más indagas, más te sorprendes, ¿verdad? Más puedes saber que Dios es Dios de día, hora, minuto y segundo. Exactamente. Cuando debió haber sucedido, el Señor lo hizo. E inclusive el tiempo es importante para Dios. Y al inicio de la creación, y lo vamos a ver en las próximas semanas, dice que el Señor crea las grandes lumbreras de los cielos y las constelaciones para hacer, dice, para enseñarnos los tiempos y las estaciones. O sea, ahí no quiere decir para darnos días de 12 horas, de 24 horas. Es más que nada para que se cumplan todos los eventos y fechas que Él ya ha establecido. ¿Sí? Dios es atemporal. En la eternidad no existe el tiempo, hermanos. O sea, Dios es eterno porque nosotros necesitamos concebir una idea de que Dios no tiene principio y fin, pero en realidad en la gloria no hay eternidad, o sea, porque no hay tiempo, no hay día ni noche. Entonces no es necesario medir el cronos, ¿verdad? O sea, un tiempo.
pero Dios crea el tiempo en la creación para esta era, para que se vaya cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Todo lo que Él ya ha establecido. Y eso es hermoso entenderlo, y por eso muchas veces la Biblia menciona fechas, menciona tiempos. ¿Cuánto vivió Adán? ¿Cuánto vivió Jacob? ¿Cuánto vivió Enoc? Y caminó Enoc 365 años y el Señor se lo llevó. O sea, maneja esos años, esos tiempos. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, hay una razón. Dios le da importancia al tiempo. Ahora, nuestro tiempo, y Dios lo sabía, todo se basa en la venida ¿de quién? Del Mesías. Dice que para Dios un día son 1000 años. Como 1000 años. No dice 1000 años literal, dice como 1000 años. En darnos un entendimiento a nosotros, decir, Dios es atemporal, o sea, no hay, para Él no hay prisa, ni se retrasa, tampoco. O sea, nosotros sí, hermanos, tenemos una vida que prácticamente, fíjense, ya murió este ingeniero, pero un tiempo que trabajé en Saltillo, ¿verdad? Una empresa. Estábamos en el área de diseño, entonces teníamos una oficina grande, trabajamos con 8 personas ahí. Y llegó un ingeniero, le decíamos el Pandi. Y era bien, ¿cómo se dice? Muy buena onda, pero te cuestionaba todo lo que pensabas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces, pues yo siempre dije, no, yo soy un hijo de Dios. Pues ustedes ya saben, hermanos, eran tremendos los ingenieros. Y, ven a ver esto. Digo, no, hombre, yo no veo esas cosas. ¿Por qué? No, es que soy hijo de Dios, no me gusta ver eso. Cristiano, sí. Bueno, está bueno, no vengas. Y luego de ahí empezaban las preguntas. Bueno, ¿y por qué tú crees esto? ¿Y por qué crees el otro? Y luego me dice, estamos hablando de Dios y cómo el Señor es y cómo podemos comprobar que Él es Dios realmente. Y luego le digo yo a él, a ver, mira, bueno, si tú dices que cada quien hace su propio Dios y cada quien, ¿verdad? Tú piensa cuál es tu Dios y dime quién es tu Dios. Al otro día que llega y que se sienta así a primera hora y me dice, Caleb, mi Dios es el tiempo. El tiempo es el verdadero Dios de todo. Mira, para todo necesitamos ¿qué? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Todos reinos tienen tiempos, gobiernos, eras. Este mundo se va a acabar, va a venir un meteorito, todo lo marca el tiempo. Así es que, es más, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Dios mismo está, ¿qué? Como decir, acordonado, ¿verdad? Por el tiempo. El tiempo es Dios. Y, hermanos, en realidad, ¿verdad? Hay personas que creen, y no son personas ignorantes, ¿verdad? En el Señor, pero digo, personas estudiadas, que inclusive, ¿verdad? Le dan al tiempo una deidad, o sea, ser Dios. Y aquí es donde no, hermanos, la eternidad existe en Dios. O sea, Dios no es eterno. La eternidad existe dentro de Dios. Es como decir, la santidad no existe. Existe la santidad porque Dios es ¿qué? Santo. Él es la fuente de la santidad. El amor no existe. O sea, Dios es amor porque Dios es la fuente del amor. Y aquí la eternidad, el tiempo, hermanos, existe porque Dios, ¿verdad? Es dueño de la eternidad. Dios es creador del tiempo, no que el tiempo rige a Dios, ¿verdad? Entonces, pues tanto que podemos hablar, tanto que podemos decir, hermanos, pero vamos al día 4, y aquí es ahí importante entender, vuelvo a repetir, esta primera semana se trata de tener el fundamento y el entendimiento por qué, cómo y quién escribió, ¿verdad? Pentateuco. Aquí siempre la pregunta, digo, y hay que ser preguntones, ¿sí? Hay que ser preguntones. No hay que ser incrédulos. Es diferente ser incrédulo a ser preguntón, ¿sí? Ser preguntón es quiero creer mejor. Incrédulo quiere decir quiero preguntar para desacreditar, ¿verdad? Las cosas. Pero ser preguntón, mis hijos son preguntones, hermanos, y tengo que resolver muchas preguntas de la Biblia. Aquí es decir, a ver, ¿y cómo recibió toda la información Moisés? ¿Moisés estuvo en la creación? Pues no. ¿Y cómo, verdad, pudo escribir Moisés? A ver, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés cómo fue la creación. Pues no dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés cómo fue la creación. Pero entonces,
por medio de lo que conocemos las Escrituras, hermanos, y conocemos cómo es el Señor, podemos deducir cosas que no van en contra de la Biblia. En la página 20 nos empieza a hablar precisamente de cómo posiblemente Moisés recibió. Es mucha información, hermano. Es que les digo, para nosotros, escribió los libros. Sí, pero lee los 5 libros para que es todo lo que tuvo que escribir. Fechas, personajes, tiempos, eventos, lugares. ¿Cómo recibió eso? O sea, hay que creer, pero también tienes que creer y saber en lo que crees. Y aquí es donde, en primer lugar, podemos decir, hermanos, que Génesis registra un periodo de más de 2000 años, de más de 2300 años, hermanos, de historia. O sea, Moisés escribe más o menos 2300 años de historia, desde el Génesis, ¿verdad?, hasta que ya Israel está establecido en Canaán. ¿Y cómo es posible? Pues si Moisés nada más vivió 120 años, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él pueda escribir cosas que sucedieron en 2300 años o más? Pues aquí, hermanos, en primer lugar, hay 3 posibles fuentes de información, ¿verdad? Les digo, hay que pensar, no nada más hay que decir, porque Dios dice. Tenemos que dar una explicación, ¿verdad? Hay 3 fuentes posibles. De donde Moisés recibe, ¿verdad?, la información. La primera es la tradición oral. O sea, Adán le cuenta a Set, porque recuérdate que Caín mata a Abel, Caín huye, y entonces Set es el hijo de la restitución de Adán y Eva. Ok. Adán le cuenta a Set: mira, hijo, antes que tu madre y yo pecáramos en contra de Dios, Dios se paseaba entre nosotros. Y Dios, ¿verdad?, el Eterno, el Creador, hizo los cielos y la tierra en 7 días. Y el primer día hizo, porque yo te he puesto esta pregunta en tu mente, ¿qué platicaba Dios con Adán y Eva en el jardín? En el principio. ¿De qué hablaban? No tenían hijos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido con los hijos, con Caín y Abel? Pues no tenían hijos todavía. No había nadie más que Adán y Eva, hermanos. Antes de que fuera Eva, nada más estaba Adán. ¿Qué platicaba Dios con Adán? ¿Te has puesto a pensar? Pienso yo que como buen padre, Dios le enseñó a Adán cómo cumplir las responsabilidades que él le dio. ¿Qué responsabilidades le dio Dios a Adán, hermanos? Uno es labrar y cuidar el jardín. ¿Quién crees que le enseñó al hombre a cultivar y a cuidar la tierra, hermanos? Dios mismo. La otra es, dice, juzga o sojuzga, o sea, gobierna a los animales, a los aves que están en el cielo, a los peces del mar. ¿Quién le enseñó al hombre, verdad, a tratar a los animales y a producir con ellos? Dios. No fue que Dios puso un USB y se lo conectó así a Adán, hermanos. Dios le enseñó a Adán a ser hombre, el hombre que él quería que fuera. Entonces, la tradición oral aquí entra en juego, muy posiblemente, donde Adán le dijo a Set, ¿verdad? Set le dijo a sus hijos, y así nos vamos, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Yo le digo que como a mí me encanta la historia, hermanos, mis hijos pues no conocieron a mis abuelos. Bueno, así sí a mi abuela, la mamá y mi papá, pero no a los demás. Y entonces les platico, mira, tu abuelo así, vinieron de aquí, vinieron acá, hicieron esto, hicieron lo otro. Les platico porque yo quiero que ellos continúen el legado, ¿verdad?, que el Señor ha dejado, y que ellos sepan de dónde vienen y hacia dónde el Señor quiere que vayan, ¿verdad? Eso se llama tradición oral. Muy posiblemente, hermanos, buenas, muy posiblemente una de las fuentes que ayudó a Moisés de información es precisamente la tradición oral, que se pasa, Pero lo vemos porque también cuando Noé sale del arca, tiene conocimiento de los animales puros, animales oscuros, Caín y Abel, los sacrificios. Entonces sería como un tipo de tradición oral antes de Moisés.
Sí, sí, de hecho es lo que les digo, es decir, Adán le pasa la tradición oral a Set y Set la va pasando, ¿verdad?, a sus generaciones. Porque volvemos a, otra vez, hermanos, hay que asentarnos a lo que estamos hablando. No había culturas en ese tiempo. O sea, no había egipcios, babilonios, africanos, chinos. Apenas estaban naciendo, hermanos, la humanidad. No había temas de qué hablar, excepto lo que el Señor había revelado ¿a quién? Al hombre. ¿Qué enseñaba el hombre a sus hijos? Lo que Dios le había enseñado. Nada más. ¿Qué más podían enseñar? Pues el pecado, hermanos, sí, surge y sale, ¿verdad? La maldad que vemos ya en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Que el Señor decide exterminar a la humanidad porque su pensamiento era de continuo hacia el mal. Pero había una generación, ¿verdad? Había un hombre, una familia, que era Noé, que dice el Señor vio entre todos y nada más halló en su generación justo ¿a quién? A Noé. Ahí vemos la tradición oral, hermanos, que fue pasada de Adán hacia los que permanecieron en esa tradición. No había Biblia, no había todavía aquí apóstoles, profetas. Era el Señor hablando directamente al hombre, porque luego vemos que Dios le habla a Noé y le da todas las indicaciones del arca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la segunda, estas cosas ya no pintan. La segunda fuente de información, ¿verdad? Prácticamente, son registros escritos. Con el tiempo, hermanos, el Señor permite que el hombre desarrolle la escritura y empiezan, ¿verdad?, a hacerse registros. Acuérdense que Moisés está viviendo 430 años después de que José entra a Egipto. Estamos hablando que son 500 años antes de Abraham, más o menos, Moisés, aproximadamente. Estamos diciendo que ya había registros escritos, inclusive en documentales de arqueología, hermanos, que ustedes pueden ver, en las minas que pertenecían a los faraones, donde israelitas trabajaban, había ya escrito el nombre de Yahweh. ¿Sí? Había escritura donde decía, sálvanos Dios de Abraham. Quiere decir que ya había registros escritos, o sea, ya conocían escritura. Y aquí es importante entender, ¿verdad?, que aparte de la tradición oral que se pasaba de generación en generación, empiezan a haber registros de eventos y de cosas. Y claro que la fuente principal, hermanos, fue la revelación divina, ¿verdad? O sea, lo que directamente de la boca de Dios hablaba ¿a quién? A Moisés. Recuerden que cara a cara Dios hablaba ¿con quién? Con Moisés. Se le apareció en la zarza, si recuerdan, ¿verdad? Después de Moisés, después del Señor Jesucristo, hermanos, como hombre, pues yo creo que el que más tuvo comunión directamente con el Señor fue Moisés. Porque dice que estaba el tabernáculo y estaba la carpa de reunión, donde nada más Moisés y el Señor, ¿verdad?, se veían. Inclusive es maravilloso ver que dice la Escritura que tanto tiempo pasaba Moisés en la presencia de Dios que su rostro reflejaba la presencia de Dios, que mejor usaba ya un velo. Entonces, la revelación divina, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, le reveló directamente. Los registros, y aquí es algo interesante que yo no había yo pensado, donde dice el tiempo en que Moisés fue príncipe de Egipto. Fíjense, dice, Moisés sabía que era adoptado, sabía que no era egipcio. Y si ustedes han visto todas las novelas de Televisa y todas las películas de Hollywood, hermanos, los adoptados siempre quieren saber ¿qué? ¿Quiénes fueron su ascendencia? Entonces, muy posiblemente Moisés tenía todas las bibliotecas ahí, ¿verdad?, de Egipto, hermanos, todos a su disposición para decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo?
Y a ver, ¿y quiénes son los hebreos? Y empezar a buscar en los registros, ¿verdad?, que había. Y claro, hermanos, en la tradición oral, porque recuerden que Moisés fue criado por su madre los primeros años de vida. ¿Se acuerdan que la princesa lo encuentra en el río Nilo? La hermana de Moisés, Miriam, le dice, yo tengo una mujer que conozco que te lo puede amamantar. Y le dice, llévatelo, que lo críe, y ya cuando lo destete, que lo que me lo traiga. Entonces, sus padres le infundaron, yo estoy muy seguro, quién era, ¿verdad?, el Dios de Abraham. Entonces, teniendo estas tres fuentes posibles de información, es que Moisés puede escribir, ¿qué? El Pentateuco. ¿Durante cuándo, hermanos? Durante los 40 años que está en el desierto. Y aquí hay un lapso de tiempo que yo dudo mucho, pero bueno, que a lo mejor hizo algunas notaciones. Cuando estaba como príncipe de Egipto, pudo haber empezado la investigación, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quiénes son los hebreos? ¿De dónde vienen? ¿Quién es José? ¿Por qué se le dio a José, verdad, aquí entre los egipcios? Pudo haber empezado a investigar cuando era príncipe de Egipto, pero lo más seguro es que lo escribió en el tiempo que estuvieron vagando los 40 años, ¿verdad?, en el desierto. Y ahí es donde, bueno, uno empieza a enlazar las cosas, empieza a ver, ¿verdad?, que es posible todo por medio del poder del Señor. Amén. Aquí es donde